Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, estimados participantes. Hoy se cumple ya nuestra cuarta fecha de nuestro diplomado en Derecho de Familia y Violencia contra los Integrantes del Grupo Familiar. Quien les habla, la Secretaria General del Instituto Peruano de Gobernabilidad y Gestión Pública. A continuación, el tema que vamos a tratar es de suma importancia a cargo del juez del quinto juzgado de familia en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Su nombre es Luis Enrique Álvarez Sáenz, quien va a disertar con ustedes el tema de filiación matrimonial y extramatrimonial. Al final se les va a entregar un examen escrito realizado por el mismo docente, ¿ya? Que tendrá una duración de 25 minutos, por lo cual les sugiero que tomen las precauciones necesarias. Las diapositivas ya se encuentran en su plataforma virtual, pueden ir haciendo el seguimiento junto con el doctor, ¿no? Y también les va a mostrar, va a interactuar con ustedes unos casos importantes, unas casaciones importantes. Bueno, sin más preámbulos, doy pases al doctor. Fuertes aplausos, por favor. Buenas tardes. ¿Es en serio? ¿Se escucha ahí? ¿Sí se escucha o no? Vamos a utilizar el micrófono. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Luis Álvarez, soy juez del quinto juzgado de familia. Un gusto tenerlos a todos ustedes hoy día, poder conversar un poco sobre algunos temas que espero les agraden y les sean nutritivos para su conocimiento académico, jurídico, científico. Yo no soy de Chiclayo. Esta ciudad para mí me ha acogido hace 1 año y medio, casi 2 años ya. Vine directamente al juzgado de familia. Anteriormente trabajé en Cajamarca, yo soy cajamarquino. Trabajé en la Fiscalía de Familia también, ahí en Cajamarca. Bueno, tuve la posibilidad de optar por el Poder Judicial, que ya lo había conocido como juez supernumerario desde el 2010. Y bueno, tuve la suerte de venir por acá, por Chiclayo. Me siento a gusto. Bueno, hay algunas cositas creo que en la ciudad nomás hay que mejorar, ¿no? Pero depende mucho también de las autoridades. Bueno, dejando de lado todo eso, quiero comentarles que para mí es un gusto que haya personas que se interesan por el derecho de familia. No sé si podría conocer, no uno por uno, pero por lo menos podría conocer el tipo de público que tenemos. No sé, son abogados, me imagino algunos ya, o todos, o estudiantes. Estudiantes, levanten la mano para conocer. Ya, estudiantes. Y abogados, los demás. Abogados, los demás. Bien. ¿De qué otras carreras o especialidades? Soy socióloga. ¿Sociología quizás? Derecho. Ah, ya. Como no levantaron la mano. Bien, estudiantes y abogados. Bien. ¿Las personas que están acá trabajan en alguna institución o hacen el ejercicio libre todavía? Libre. Trabajo en la comisaría en el área de familia. Ah, en la comisaría, qué bueno. Qué bueno, qué gusto entonces que nuestro público sea variado. Parece que ahora ya el tema que nosotros hemos conocido más por los medios de comunicación son el tema de corrupción y el tema de violencia contra la mujer, ¿no? Sí. Por eso es que ahora, si se habrán dado cuenta, el gobierno ha implementado o ha destinado mayores recursos en lo que es anticorrupción. Se han creado juzgados y fiscalías anticorrupción especializadas. Se está invirtiendo bastante también en capacitación. En el caso de violencia contra la mujer, Lambayeque es una de las pocas cortes, me parece que la 3ª o la 4ª corte en el Perú, que ya tiene un módulo específico solo para casos de violencia familiar. 7 juzgados que se han creado recientemente exclusivos en violencia familiar. Bueno, nosotros ya hemos dejado esa carga, solamente asumimos la carga civil, penal, tutelar, que no tenga que ver con violencia familiar, que hasta hace poco lo teníamos, hasta hace 1 mes. Tienen esa suerte, están viendo que el Estado está invirtiendo bastante. Pero el tema de la violencia familiar no tiene solamente consecuencias con la violencia en sí misma, ¿no? La afectación a la integridad física o psicológica. Tiene otras consecuencias. Familias desintegradas, familias separadas, y ahí surgen los problemas de tenencia, problemas de régimen de visitas,
problemas de alimentos, problemas también sobre filiación. Nuestra sociedad actual no es como la anterior, donde se mantenían bastante las familias, ¿no? Yo no sé si porque había un lazo más fuerte en la familia, o simplemente porque a veces, existiendo violencia, también las personas callaban, ¿no? Creo que antes era así, ¿no? Era una vergüenza decir me separo de mi pareja porque mi matrimonio no funcionó, porque fui maltratada, o porque fui maltratado, peor aún, mucho más vergüenza, ¿no? Decirlo. En cambio, ahora las separaciones son más frecuentes. Los matrimonios son más infrecuentes. Las uniones de hecho son más frecuentes que antes. Las relaciones convivenciales son más frecuentes que las matrimoniales. Nuestros padres, nuestros abuelos, incluso de nuestros padres, al menos los míos, sí, bueno, algunos son más jóvenes, pero primera pareja que tenían, desde el punto de vista sentimental, sexual, era una causal para casarse inmediatamente, ¿no? Ahora las parejas no, las parejas primero se conocen, conviven, interrelacionan, y cuando han superado esa etapa de convivencia recién se casan, y algunas no se casan nunca, ¿no? Y tenemos luego los problemas judiciales de reconocimientos de unión de hecho, ¿no? Porque ahora también se ha facilitado, ahora ustedes se habrán dado cuenta que nuestra legislación actual está tratando de proteger a toda la familia, ¿no? Independientemente de si nace por el vínculo matrimonial o extramatrimonial. Entonces ahora tenemos legislación más protectora respecto de las personas que ejercen esa unión de hecho propia, por supuesto, ¿no? Propia. ¿Sí recuerdan, no? ¿Cuál es la unión de hecho propia? ¿No? La propia es la que se unen dos personas libres de impedimento matrimonial, ¿no? La impropia no está reconocida obviamente porque hay otros derechos que se generan. Entonces ustedes habrán visto que el tema de la familia ahora es un tema no solo jurídico, sino también un tema de discusión social, ¿no? Y es un tema que debemos abordar sobre todo nosotros los profesionales del derecho, me parece que con mayor interés, porque las dificultades familiares tarde o temprano van a acarrear dificultades legales. Yo siempre en mi trabajo escuchaba esa frase, yo nunca he estado, bueno, en Cajamarca decía así, nunca he estado en las justicias, yo no sé cómo es esto, ¿no? ¿Por qué lo denunciaba? Porque yo nunca he estado en la justicia. Piensa que en el Poder Judicial se cobra obligatoriamente y que solamente recibe justicia aquella persona que tiene recursos económicos, ¿no? Y es una labor nuestra cambiar esa forma de pensar, porque si bien es cierto, como en todo lugar, en toda institución habrá alguna persona, algún profesional que, bueno, los valores éticos no los tiene bien claros, pero la mayoría sí los tiene. Claro que lo que se difunde más en los medios de comunicación es lo otro, ¿no? Porque vende más, porque es más amarillista, vende más. Pero es una función nuestra empaparnos del tema de familia, porque eso va a permitir hacer nuestra labor social también. No solamente tener un cliente que le voy a asesorar en su caso y obtener un recurso, bien ganado por supuesto, como abogado, pero también solucionarle su problema, ¿no? Ocurre en el derecho de familia algo que no está ocurriendo en los otros casos. Pasa que nosotros actuamos bastante con el tema tuitivo, con el tema de la flexibilización de normas. El tercer pleno casatorio civil, no digamos creó, pero sí recogió de la doctrina un aspecto trascendente en los casos de familia, que es la flexibilización y tratar a los asuntos de familia como temas humanos. Eso nos permite a nosotros, tenemos que cambiar de chip. Ya no somos civilistas, ya no somos que requisitos formales, requerimientos tan formales que muchas veces el proceso se convierte en un fin y no en un medio. En familia es mucho más claro que lo que se necesita es cambiar de mentalidad, de forma de pensar, de dejar de lado formalismos. Por eso la flexibilización nos permite evitar preclusión procesal, bueno, siempre garantizando el derecho de contradicción, eso sí, porque hay derechos fundamentales que no se pueden variar. Debido proceso, derecho de contradicción. Por eso es que, por ejemplo, los casos de divorcio, de unión de hecho, nos exigen a los jueces de manera intuitiva y de oficio establecer, si es que fuera posible, o en la medida de lo posible, o hacer todo lo posible por determinar cuál cónyuge es el más perjudicado, ¿no? Eso es lo que dice el tercer pleno casatorio. Pero
¿cuál es el problema que surge de esto? Los abogados se confían. Entonces el abogado a veces hace una acción, digamos, no bien fundamentada, pero para su suerte y para suerte del litigante, el abogado actúa de oficio. Pero la verdad, sinceramente, a veces nos ponen en apuros, ¿no? O sea, el juez también tiene que tratar de solucionar. ¿Cuántas veces no ha llegado a mis manos un caso para sentenciar y me doy cuenta que desde el inicio, desde las bases, está mal planteada la demanda? Y entonces uno tiene que darle forma pensando en el litigante, que su caso tiene 2, 3 años y que hay que darle solución y que anular todo significa un perjuicio finalmente para el litigante, ¿no? Entonces no nos confiemos como abogados en que el juez va a actuar de oficio, intuitivamente. Ayudémosle también a que pueda ayudar a nuestro litigante. Por ejemplo, he visto demandas que llegan sobre divorcio por separación de hecho como si fuera un caso no contencioso. Adjuntan únicamente un acta de nacimiento, un acta de matrimonio y nada más. Y a veces tienen bienes, y eso sí, se esmeran bastante en demostrar la existencia de bienes y demostrar que es propio o no corresponde a las sociedades gananciales, ¿no? Y pensando que automáticamente se va a dar el divorcio, ¿no? Y nosotros tenemos que actuar pruebas de oficio y tenemos ese problema. Las pruebas de oficio saben que tienen que darse con mucho cuidado, tratar de no suplir a las partes, ¿no? Tratar de no inclinar la balanza en favor de una de las partes con ánimo de dar la solución a toda costa. Entonces, ese tipo de acciones son las que deben ya cuidarse. Casos de tenencia, por ejemplo, tenencia nos presentan solamente acta de nacimiento y se acabó, y DNI, ¿no? Entonces nosotros tenemos que actuar de oficio, informe psicológico, acciones, evaluaciones o visitas socioeconómicas, ¿no? A veces hasta inspección. No todo deberá ser de oficio, hay que ayudarle también a la administración de justicia que pueda servir a la población, que finalmente para eso estamos, ¿no? Bien. Haciendo un preámbulo, un preámbulo un poco amplio, un poco extenso, vamos a introducirnos en el tema de filiación. La siguiente, por favor. Bien. La filiación, hemos dicho ya que tiene bastantes aspectos relacionados, ¿verdad? La filiación está muy relacionada con lo que es las obligaciones paterno-filiales, con lo que es la prestación alimentaria, con lo que son las cuestiones hereditarias, pero hoy día la vamos a enfocar desde el punto de vista de la identidad. Vamos a hablar de la filiación matrimonial y extramatrimonial relacionada íntimamente con lo que es la identidad. Por eso vamos a hablar primero de la filiación y enseguida de los otros dos temas correlativos. Luego procederemos a analizar qué tipos de acciones, y ahí viene lo que es la práctica ya, qué tipos de acciones son las que se pueden realizar en casos de impugnación o filiación, y luego veremos algunos casos concretos, y en esa parte, sí, en la última, les voy a pedir que dialoguemos bastante en el análisis de los casos. Vamos a proponer algunas jurisprudencias de las abundantes que hay en esta materia, para hablar un poquito, conversar de estas y tratar de encontrar algunas conclusiones. Pero por eso, previamente vamos a tener que pasar por la parte un poquito tediosa, aburrida, que es la parte teórica, ¿no? Bien. La filiación es el vínculo jurídico que une al padre o a la madre con sus hijos, generando derechos y obligaciones recíprocas. Ese es un concepto sencillo. Si ustedes buscan en cualquier bibliografía van a encontrar conceptos similares, así, en 2 renglones se resume. Pero hay una particularidad. El término filiación viene de filio, de hijo. Y el nombre ya nos dice mucho de lo que vamos a hablar, ¿no? Tenemos un triángulo de la figura jurídica, que es paternidad, maternidad, filiación, filio, hijo. Entonces, ¿desde qué lado es el enfoque de las relaciones padre-hijo? Nos enfocamos en el hijo, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, las obligaciones que puedan existir con nuestros padres, pero el término filiación ya nos dice eso. Nos dice
cómo históricamente se ha venido trabajando las relaciones familiares en función a los hijos. Había distinciones antiguas entre hijos legítimos, hijos ilegítimos, las sucesiones de tronos antiguamente, en la Edad Media, se daban en virtud de la legitimidad de los hijos, ¿no? Habían términos como hijos bastardos, es decir, los hijos tenidos por una persona con otra pareja fuera del matrimonio o con una concubina, ¿no? Hablábamos de los hijos, como digo, legítimos e ilegítimos, y cada uno tenía un tratamiento diferente. La filiación, estos ya son algunos conceptos concretos, puede tener lugar por naturaleza o por adopción, ¿sí? Por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial. En nuestra legislación actual, luego vamos a hacer un muy breve repaso de cómo ha sido el enfoque anterior en la Constitución y en el Código anterior, pero actualmente la filiación matrimonial, extramatrimonial y la adoptiva surten los mismos efectos, ¿sí? Ninguna distinción, no hay diferencia de hijos, igualdad ante la ley. Bien, pasemos a la siguiente. Estos son los principios que rigen muchos ordenamientos jurídicos, ¿ya? Cada ordenamiento jurídico escoge el tipo o el principio que va a favorecer. El principio de favor legitimatis es el que extiende la protección de la familia matrimonial. Y ahora vamos a ver luego que esto era básicamente en la Constitución de 1979, que ha variado ya en la Constitución de 1993, ¿sí? Es decir, se centraba la legislación, toda la normativa de familia, se centraba en proteger al hijo nacido del matrimonio, en favor del hijo legítimo, ¿no? Otro principio es el favor veritatis, es decir, conseguir la verdad biológica, establecer que la identidad biológica sea la misma que la que se ha establecido en la ley, ¿sí? Dar prioridad a la filiación biológica. Y el principio favor fili, también fili viene de hijo, importa privilegiar el derecho del hijo y el interés superior de los niños y de los adolescentes. Esos son los tres principios rectores de la filiación. Ya vamos a ver ahora, a la siguiente diapositiva, bueno, luego vamos a ver cómo es que nuestro sistema jurídico contempla esos tipos de filiación. Pero vamos a ver lo que es la prueba de la filiación. Ya acá tenemos ya un primer atisbo de lo que les estaba diciendo hace un momento, del tipo de filiación o principio que privilegia nuestra normatividad. Para la filiación matrimonial existen varias pruebas, ¿no? Bastará con presentar el acta de nacimiento o partida de nacimiento, la partida de matrimonio de los padres, pero también puede acreditarse por otro instrumento público, ya sea de manera expresa o tácita, se haya reconocido la paternidad matrimonial, o por sentencia también, se desestime una demanda de impugnación de paternidad matrimonial, ¿no? Son varios los mecanismos para probar la filiación. Es más, la posesión constante del Estado también permite acreditar la filiación matrimonial. En cambio, la filiación extramatrimonial solamente puede probarse por dos maneras. La primera es por el reconocimiento expreso y voluntario que hace la persona cuando acude a registros civiles a reconocer a un hijo como suyo. Y la segunda es cuando son demandados, ¿no? Cuando los demandan y se inicia un proceso de filiación. Y la filiación adoptiva, naturalmente, la prueba es únicamente el acta de nacimiento, porque cuando se produce una adopción, ya sea la adopción regular o la por excepción, va a salir una nueva acta o partida de nacimiento. La adopción, sí saben que se puede hacer por dos formas, ¿no? Hay una adopción administrativa y hay una adopción por excepción. La adopción administrativa es básicamente cuando un niño ha sido declarado en abandono
bueno, antes se llamaba en abandono, ahora se llama en estado de desprotección, ¿no? Pierde la completa filiación con sus padres biológicos, entonces es un niño que está apto para ser adoptado. Y la filiación por excepción, perdón, la adopción por excepción se da cuando la persona acude al órgano jurisdiccional, esto ya es vía judicial, solicitando pues que esa persona sea reconocida como su hijo, aún teniendo todavía vigente la filiación con el padre, ¿no? Claro, a partir de la sentencia perderá esta filiación con el padre biológico o la madre biológica, pero sin necesidad de declaración de abandono o de desprotección. Bien, pasamos a siguiente diapositiva. No sé ustedes, pero sí. Soy yo, estoy hablando. Es algo a lo que he tenido que acostumbrarme acá en Chiclayo, porque en mi tierra hace bastante frío. Y bueno, acá tenemos que acostumbrarnos al trabajo en calor. Y usar corbata, ¿no? Bien. Determinación de la maternidad. Todo esto que estamos hablando, hay parte doctrinaria y también parte de nuestro código. Todo está en nuestro código. La determinación de la maternidad, ya sea la matrimonial o la extramatrimonial, queda acreditada ¿con qué? Con la prueba del parto y la identidad del nacido con la madre, conforme al artículo 371 y 409 del Código Civil. Bien, estamos hablando de la determinación de la maternidad, no de la paternidad. En nuestro Código Civil existe un sistema dual, porque en el caso del hijo extramatrimonial, la mamá tiene que ir personalmente, ¿no?, a reconocer al hijo, tiene que ir y firmar. Pero en el caso de la relación del hijo nacido en el matrimonio, es obligatorio que vayan los dos. Bastará que vaya uno, ¿no? Va uno, tiene que llevar obviamente su partida de matrimonio y se tendrá como hijo del matrimonio. Entonces, la madre, en el caso de la relación matrimonial, puede no firmar el acta, o no hacerlo expresamente, pero basta con acreditarse el matrimonio, al igual como ocurre en el caso del padre, para que se acredite la filiación. Bien, siguiente diapositiva. Este es un tema bastante interesante y bastante actual. No sé si ya ustedes han revisado la modificatoria del mes de agosto respecto a esto. La vamos a tratar luego, ¿ya? La determinación de la paternidad del hijo de mujer casada se determina a base de una presunción. Es decir, el hijo que nace dentro del matrimonio se presume que es de ambos, ¿no? Pero esto admite prueba en contrario. Puede ser que el padre diga, no, no es mi hijo, y podría realizar una acción de impugnación de paternidad, o también se llama acción contestataria. Estas acciones luego las vamos a desarrollar una por una, no se preocupen. Pero esta presunción, entonces, es una presunción jure de jure o juris tantum. Juris tantum, ¿no? Porque admite prueba en contrario. ¿Sí? Luego vamos a hablar de la modificatoria del decreto legislativo 1377. ¿Sí? La determinación de la paternidad extramatrimonial, ella sí tiene que ser, como dijimos hace un momento, de dos maneras: por reconocimiento voluntario y expreso, o por resolución judicial que dispone mi paternidad. ¿Sí? Así se determina la paternidad, y esto tiene directa relación con lo que vimos hace un momento, los medios de prueba para acreditar la relación o la filiación maternal o paternal. Siguiente diapositiva, por favor. Pasa a la siguiente, por favor. La siguiente, luego retrocedemos. Miren, ahí hay un gráfico. Lo tienen seguramente también ustedes en el material, creo que les comparten ya, ¿no? Con anticipación. En este gráfico, bueno, no nos sale ahí otro, de repente sale ahí otro, más, anterior, ahí, exacto. Ustedes ven ahí
lo que establece nuestra legislación. Es un cuadrito que nosotros hemos tomado, hemos puesto ahí la fuente por si acaso, porque si nosotros tomamos algo de otros hay que siempre citarlos, ¿no? Alex Plácido Vilcachagua, de los pocos juristas que hablan sobre el tema de familia, ¿no? Junto con Marci Los Pigliosi, creo que son pioneros en el Perú sobre estos temas. Bien, el hijo que nace dentro de los 180 días de celebrado el matrimonio, se presume que es hijo del marido, y el que nace después de los 300 días de disuelto, ya sea que se haya disuelto el vínculo matrimonial por muerte, por divorcio y invalidez del matrimonio. Regresemos a la anterior diapositiva. A la anterior diapositiva, un poco más atrás. Otra. Listo. Esta es la explicación de lo que estábamos viendo ahí en el cuadrito, en el gráfico. Entonces creo que debí ponerlo al revés, ¿no? Primero el gráfico, luego la diapositiva del texto. Admite prueba en contrario, como ya les dije, puede iniciarse la acción de impugnación de paternidad. Y vean ustedes los tiempos. Se presume que un hijo que nace a los 180 días de casados es del matrimonio, es del padre. ¿Cuántos días dura un embarazo? Días. 9 meses. 9 meses se acostumbraba siempre a decir, ¿no? Pero no dura 9 meses. Los médicos dicen que en realidad se debe contar por semana. Los médicos lo cuentan por semanas. Dicen 40 semanas. Si son prematuros, 38, 39, 37 semanas, hasta 36 semanas, los 7 vecinos, o algunos demoran hasta las 42 semanas. Pero es un embarazo de bastante riesgo, ¿no? 42 semanas han llegado a nacer niños, pero ya cuando la placenta está, bueno, madura, ya está ahí sufrimiento fetal, ¿no? Complicado. Pero son 280 días. 280 días. Como siempre, nosotros los abogados tenemos que ser peritos de peritos, porque los abogados tenemos que conocer toda materia técnica que rodea la materia jurídica que estamos tratando, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, de la afiliación, tenemos que conocer algunos temas médicos, por lo menos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de derecho civil, lo que son controversias por bienes inmuebles, hay que conocer un poco de ingeniería, un poco de arquitectura, de todo un poco, de contabilidad. En este caso, investigando, uno se da cuenta que los días que los médicos consideran son 280, y también hacen ahí un cálculo de la fecha probable de embarazo, de la concepción hasta la fecha, para extraer la fecha en que va a nacer el niño, ¿no? Porque tenemos una legislación que dice que el niño es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece desde su concepción. Entonces es importante determinar cuándo se concibe, ¿no? 280 días, algunos dicen que puede llegar hasta 210 días, porque si tú calculas 280 días lo haces a partir de la última regla de la mujer. Pero otros médicos dicen que esta última regla de la mujer no es la fecha de embarazo, obviamente ha sido unos 10 días anteriores. Sumado a ella llegaríamos a 290 días. Pero miren, el hijo nacido a los 300 días posteriores al matrimonio se considera hijo del matrimonio. Igual no alcanza, ¿no? No hay una explicación respecto a esto, y más bien los teóricos, los doctrinarios, dicen que ese plazo es excesivo, el que ha establecido nuestra legislación, porque un embarazo no llega a los 300 días. Bueno, el tema de que nazca dentro de los 180 días después del matrimonio se entiende porque se presume que antes de casarse hubo una relación de pareja, ¿no? No estamos en la época en que había los matrimonios arreglados y que, bueno, se quedaban las familias, los padres acordaban el matrimonio y las partes simplemente acudían al mismo día, y en la primera noche recién se consumaba el matrimonio, ¿no? Es más, si no había consumación, ese matrimonio podía ser inválido, ¿no? En algunos tratamientos antiguos, medievales. Pero entonces se entiende que antes del matrimonio hubo una relación
acceso carnal entre hombre y mujer, y por eso es que los 180 días son considerados. Se le presume concebido dentro del matrimonio. Bueno, esa es la legislación que tenemos respecto a la presunción de paternidad matrimonial. Siguiente diapositiva, por favor, no se nos duerma el apoyo. Siguiente. Esta ya la vimos, pasamos a las siguientes de la escuela. Ahí. Bien, ahora vamos a hablar sobre la afiliación en la Convención de los Derechos del Niño. Esa diapositiva la tienen ustedes ya y no la vamos a leer todo porque no tiene objeto leer algo que ustedes tienen en su material. Pero sí me gustaría rescatar lo siguiente, el artículo 7. El niño será inscrito después de su nacimiento, tendrá derecho desde que nace al nombre y adquirir una nacionalidad. Ya les decía, la afiliación tiene relación con la identidad y con el nombre. Y en la medida de lo posible a conocer a sus padres. Una frase interesante que dice la Convención. En la medida de lo posible conocer a sus padres. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significa esto? Es decir, ¿los estados están o no están obligados a garantizarle que los hijos conozcan a sus padres? O simplemente dice, si es que desean, si es que se puede, ¿no? Siéntanse libres de que en cualquier momento puedan participar, porque yo entiendo también que todos venimos del trabajo y ya estamos cansados, ¿no? A partir de las 5 de la tarde ya, más bien es un sacrificio que hacemos todos por obtener algunas certificaciones y poder capacitarnos también, ¿no? Es un sacrificio que se hace. Y bueno, yo de repente también puedo estar cansado, pero a mí no se va a notar porque estoy hablando. Pero como ustedes están sentados, entiendo también que les va a afectar un poco el cansancio, el término del día. Estamos jueves. Bueno, si fuera viernes estuvieran más activos, pero ya estuvieran pensando, estuvieran ahí con los celulares. A propósito, los celulares, no se olviden, ténganlo en vibradora. No les prohíbo que los consulten, pero por lo menos en vibrador para que no interrumpan la conversación. Bien, entonces les decía, siéntanse libres de que en cualquier momento puedan participar, ya sea consultando o ya sea opinando, ¿sí? Y acá sí se los pregunto directamente, ¿no? En la medida de lo posible a conocer a sus padres. ¿Esto va en favor o en contra del menor? En favor, ¿no? Yo creo que sí también. Pasemos a la siguiente y de ahí lo explicamos un poco. Bueno, la Convención primero nos dice que nos da el derecho de poder conocer a nuestros padres, y esto, bueno, lo tiene toda persona, por el solo hecho de serlo, siempre y sin cortapisa alguna, nos dice Plácido Vilcachagua, salvo las derivadas lógicamente del propio funcionamiento o de la propia dinámica procedimental del medio jurídico. ¿Cómo explicamos esto? Lo explicamos con la siguiente diapositiva. Esta frase representa un límite intrínseco al derecho a conocer a los padres, ¿ya? O sea, no es